tiene dos principios muy importantes, el principio de tracto sucesivo continuo y el principio de tracto abreviado en la segunda parte. Hoy día vamos a desarrollar el principio de tracto sucesivo continuo. Bueno, vamos a conceptualizar al tracto sucesivo. Primero vamos a dar una definición de qué es tracto, no jurídica, sino más de etimología de la palabra. ¿Qué es tracto? Un espacio que media entre dos lugares. Si nosotros podemos recorrer esos dos lugares en forma ininterrumpida, vamos a decir que es un tracto sucesivo. Ya con una conceptualización más jurídica, decimos que el tracto sucesivo es aquel mecanismo técnico que tiene por objeto el encadenamiento de las inscripciones por el orden de los titulares sucesivos, no solo de los titulares, ya lo vamos a ver con el fundamento normativo, también de las demás inscripciones, no solo de la titularidad, pero en principio digamos que es, entonces, encadenamiento de las inscripciones por el orden de los titulares sucesivos, formando una continuidad perfecta respecto al tiempo, que refleje el historial del inmueble, que nos pueda mostrar cómo ha sido el nacimiento y vida del inmueble en cuanto a los titulares y sus respectivas inscripciones. A ver, ¿qué más quería visitar? Bueno, ¿cuál es el fundamento normativo? Lo encontramos en la Ley Nacional, en la 17.801, en su artículo 15, que dice lo siguiente: no se registrará documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente. Primera parte del artículo 15. Segunda parte, de los asientos existentes en cada folio, deberá resultar el perfecto encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones. Lo divido en dos partes porque así lo divide la doctrina, y no solo nos vamos a quedar con este desarrollo de palabras, sino que lo vamos a volcar en la parte práctica para así lograr un cabal conocimiento de este artículo. No solo memorizarlo para saberlo, sino también entenderlo en la práctica misma. Fíjense que en este artículo 15 lo que se ha subrayado es la palabra documento. ¿Por qué? Porque parece que el tracto sucesivo es fundamental que esté en el documento. Porque después cuando vemos en la segunda parte el tracto abreviado, lo estamos abreviando desde el punto de vista registral, nunca documental. Pero vamos entonces con el sucesivo. Bueno, ¿por qué la imagen de la matrícula? Porque con esta matrícula nos vamos a basar para hacer algunos ejemplos, ubicándonos en la procedencia de este inmueble. Y luego tratar de volcar este contenido del artículo 15 en esta matrícula. Les dije que dividíamos el artículo 15 en dos partes. ¿Por qué? Porque contempla dos principios. El primero de ellos es el principio de identidad y el segundo el principio de continuidad. ¿Cuál es el principio de identidad? Aquel que implica
en la primera parte del artículo 15 que no se registrará documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser la misma persona que aparece como titular del derecho en el documento que la que está inscripta en alguna de las técnicas registrales, es decir, que figura en el asiento de la inscripción en el registro. Aquí vamos a la parte práctica, a ver qué significa esto de principio de identidad. Me autorreferencié para ser titular de este inmueble. Fíjense que he tratado de imitar un asiento, la técnica de registración en tomo. Porque tenemos en la parte central donde veíamos cómo por ahí en forma desordenada se destacaban las notas predominantes del documento, y en los marginales que a veces nos hacían remisiones a otros tomos, pero en este caso estamos haciendo los llamados sellos de desglose. Estos sellos de desgloses lo que hacen es presentar que ha habido un movimiento en este asiento y por lo cual pasa a otro asiento que antes de la 17801 con la técnica de folio pasaban a otros tomos, pero ahora nos está avisando que está pasando a la técnica de folio real. Recuerden que con la existencia de la matrícula ASIRC, todo movimiento ahora que se haga de un tomo va a pasar a CIRC. Todo movimiento que se haga de una matrícula de folio pasa a la CIRC. Pero como es más sencillo entender la de folio, entendiendo folio real, entendemos CIRC. Bueno, ¿quién es titular de este inmueble? Roberto Damián Valle. Obviamente tendrían que estar inscritos todos los datos del sujeto de la relación jurídica inmobiliaria, como también los datos del objeto, que es el inmueble. En este caso, la superficie de este inmueble, según título total, es de 2.000 metros cuadrados. Vamos al marginal. Fíjense que encontramos un documento que establece una venta. Obviamente es un documento notarial que está diciendo que parte, fíjese arriba transferido parte, de la superficie de este inmueble, va a pasar a folio, matrícula 120.000, con una superficie de 219 metros con 63. El registrador también establece el número de entrada y la fecha de la entrada de ese documento. Y también nos dice a quién se va a transferir esa superficie. En el caso también me inventé un nombre, Pérez Pablo. En el segundo asiento del marginal también tenemos otro sello de desglose, que fíjense, lo vamos a leer tal cual está escrito en el tomo. Transferido, fracción A, resto a Mansur Elías por venta. La superficie según título y según plano es de 1.780 metros con 37. Pasa a la matrícula 193.881, cuya entrada es la 158.286 del 24 de febrero del 2004.
Si nosotros sumamos la superficie del segundo desglose con la superficie del primero, nos va a dar la superficie total, 2000 metros. Por eso el primero dice que se está transfiriendo parte, indicando que va a quedar superficie en este asiento de tomo. El segundo, cuando dice resto, significa que ya no va a haber más superficie en esta inscripción de tomo. Por lo tanto, digamos que esta nota de inscripción dejará de ser referencia para algún inmueble de titularidad de Roberto Damián Valle, es decir, deja de ser titular por completo. No se destruye, no se archiva en GEOL, este asiento queda en el registro porque necesitamos conocer la historia del inmueble y muchas veces, a pesar de que se haya transferido resto de superficie y no quede nada, siempre vamos a necesitar consultarnos, sobre todo para identificar el tracto. Fíjense que en tanto en el primer desglose, el documento por venta, y en el segundo, que también es venta, quien va a aparecer como otorgante en esa escritura es el titular que figura en el asiento precedente, que es Roberto Damián Valle, tal cual lo establece el principio de identidad. Debe ser la misma persona que aparece como titular del derecho del documento, el que se presenta a inscribir y el que figura en el asiento del registro. Más claro sería si nosotros decimos, debe ser la misma persona que aparece en el documento que está inscripta como titular en el asiento respectivo, que va a transferir, que va a otorgar el acto hacia un tercero. Fíjense que acá es Pérez Pablo y Mansur Elías. Entonces, el titular del asiento precedente va a transferir a otro o sujeto, persona humana o persona jurídica, el acto respectivo que figura en el documento. Vamos con el segundo desglose, nos fuimos con resto. Y acá aparece esa matrícula mencionada en el desglose, 193.881. Fíjense, la superficie son los 1.780 metros con 37 que dice el desglose. Según plano hay una pequeña diferencia, pero al registrador siempre le va a interesar la superficie según título, que no va a cambiar en este inmueble de aquí el más. Podrá cambiarla de plano las veces que se transfiera por las actualizaciones que tiene que hacer del plano y para obtener el certificado catastral. Pero la de título siempre va a quedar como base. Si observamos la procedencia, está estableciendo lo que también dice el desglose, que es resto, y acá está la nota de inscripción del asiento en tomo. ¿Quién va a figurar como titular? Mansur Elías. Acá está el documento que contenía la venta, donde aparece como otorgante Roberto Damián Valle, por ser el titular anterior antecedente. Esto sería el principio de identidad. Entonces nosotros sabemos que el sujeto, Roberto Damián Valle, otorgó, y luego continúa Mansur Elías en este tracto sucesivo, refiriéndonos al titular como principio de identidad. ¿Alguna consulta? No. Se ve bien, ¿no es cierto? La imagen. Sí, se ve clara. Se ve bien. Cortado. Perfecto. Vamos con la segunda parte del artículo 15, que es el principio de continuidad. Implica, textual como dice el 15 en la segunda parte, que de los asientos existentes en cada folio deberá resultar el perfecto encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados.
así como la correlación entre las inscripciones, sus modificaciones o cancelaciones. ¿Qué establece este principio? La necesidad de un perfecto encadenamiento entre el asiento antecedente y el consecuente. Ya estamos dejando de lado al titular, ya estamos hablando de las otras inscripciones que están en los asientos existentes y que van a tener un encadenamiento con el antecedente, el titular que era el precedente, con el nuevo. Vamos a la parte práctica para que nos quede también más claro. Volvemos a un asiento de tomo. La misma superficie, el mismo titular. Y veamos que ahora en el marginal tenemos un embargo que está anotado a las hojas 18 del tomo 12 de embargo con fecha 30 de septiembre del 2020. Lo hemos hecho con fechas actuales. Por lo tanto, nosotros no sabemos si este embargo está vigente y no vamos a tener que remitir al tomo correspondiente para verificar si este fue cancelado o no. En cuanto a la caducidad, es muy fácil establecerla, porque sabemos que toda medida cautelar tiene un plazo de 5 años de vigencia. Por lo tanto, este embargo caduco no está, porque es reciente, del 2020. A continuación, desglose. En este caso, se está transfiriendo la totalidad del inmueble. ¿A quién? A Mansur Elías, por, fíjense, una venta de hipoteca. Este también es un documento notarial, con una superficie de 2.000 metros, a la matrícula 200.000, con la entrada y la fecha. Fíjense que es una entrada posterior al embargo, por lo tanto, la prioridad se ha cumplido. El primero que ingresa, desplaza o pospone. En este caso, el embargo ingresó primero. Y va a posponer la inscripción de la venta de hipoteca. ¿Quién es el otorgante en este acto, en este documento que se presenta para transferir los 2.000 metros por venta de hipoteca? Es el titular que está en el asiento respectivo. Si bien doy ejemplos desde el punto de vista notarial, también pasa lo mismo con el documento judicial. Imaginemos, por ejemplo, una sucesión. Si bien no hay otorgante, sino causante, el causante sería Roberto Damián Valle. Y por lo tanto, título causa sería por sucesión. Quienes adquirirían serían los respectivos herederos, si ellos no deciden transferir a un tercero. Pero acá vendrían los nombres de los herederos. Por lo general se pone Mansur Elía y otros, para no llenar, ¿no es cierto?, el sello de desglose con tantos titulares. Veamos qué pasa. Matrícula 200.000, desde el punto de vista del principio de identidad, obviamente el adquirente va a ser Mansur Elías, por su venta con su respectiva hipoteca. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Decime. Ahí la venta y la hipoteca no debería haber salido provisional por estar el embargo vigente y tener la prioridad. No, ¿cuál es el defecto que tiene este documento para que... Tiene que haber algún defecto. Por eso, pero digo, si está el embargo está vigente y tiene la prioridad respecto a la venta y a la hipoteca, ¿no deberían haber salido provisional? La No, pero venta y la hipoteca.
el Código Civil y Comercial te dice que vos podés vender cosas, en este caso inmuebles embargados. No hay una imposibilidad. Uno puede vender cosas que están embargadas. El tema es que el adquirente, ¿qué puede hacer? Debería prestar No, consentimiento respecto del embargo y hacer. claro, pero puede aceptar, dice, es un embargo. Claro. ¿De qué monto? A ver, de 100.000 pesos. O Perfecto, sea, yo te correr el voy riesgo a... de que lo ejecuten. No, no, lo puede dejar, decir, bueno, entonces si vos me pedías 2 millones de pesos por este inmueble, yo te voy a descontar el monto del embargo más los intereses y después los cancelaré yo en su momento. No hay Y eso problema. debería quedar plasmado en la escritura, ¿no es cierto? No, no realmente, porque el precio ya vendría descontado. Si hay un boleto, a ver, todo se maneja previamente con boleto. El que va a adquirir le pide a su escribano, él elige su escribano de confianza. El escribano hace el estudio de título. Obviamente acá en esta asiento de tomo tendría que haber estado también el certificado, ¿sí? Antes de la transferencia, después del embargo, el certificado de reserva de prioridad, que le iba a informar la existencia de ese embargo. Entonces, Mansur Elía le pregunta a su notario, escúchame, está embargado, ¿cómo vamos a comprar? No se haga problema. Entonces el notario le explica que él puede comprar tranquilamente un inmueble embargado, para que no se dilate la operación. Si no, bueno, le dice, no, yo quiero que se cancele, bueno, hable con su comprador, en el boleto entréguele el dinero y que cancele el embargo, lo haga judicialmente, que entre el oficio de cancelación, y eso dilata un poco el tema. Cuando la persona puede tranquilamente estar apurado para dejar de alquilar, si ha comprado su inmueble, lo compro y cancelaré luego el embargo, o lo cancelará esta persona el embargo. Por eso uno previamente se resguarda sacando el monto del embargo más algunos intereses, eso ya es convención entre las partes. Eh, entonces, queda claro que no hay un defecto en el documento mismo del notario que presenta para que genere la provisionalidad. Profe, disculpe, Sí. un punto para que le quede claro a la compañera que hizo la consulta de que tendría que haber quedado provisional. Es decir, la provisionalidad se da cuando hay un error en el documento que presenta el notario o falta algo que no sea esencial y que se pueda subsanar. En esos casos va a ser cuando quede registrada de forma provisional, cuando haya un defecto en el documento que se pueda llegar a subsanar, y no en el caso del embargo, que no sería. ¿Es así? Igual no Es siempre, así. porque si estás inhibido te va a salir provisional y no. No, O es que sea, si si el estás caso, inhibido directamente no vas a poder ingresar la escritura, tenés que si levantar. puedes ingresarle y te sale provisional por estar inhibido el vendedor, por Vamos a ejemplo. dejar cuestiones en claro. Claro, el defecto tiene que estar en el documento que se presenta. El embargo no está generando un defecto en el documento. Por lo tanto, no hay motivo para provisionalidad. Cuando una persona está inhibida, puede transferir igual. Y ahí sí va a salir la inscripción como provisional. Fíjense que ya no es un defecto en el documento mismo, sino que es una imposibilidad de disponer del titular que está en el asiento registral y que figura como otorgante en el documento respectivo. ¿Quedó claro? Es un Sí, sí, motivo de perfecto. provisionalidad. La escritura puede entrar, la persona tiene 5 inhibiciones, no importa, puede transferir. Obviamente hay una responsabilidad de parte del notario eh, que realiza la escritura, porque si uno pide un certificado, el registro con el certificado de reserva de prioridad le va a informar las 5 inhibiciones que tiene. Él le va a comentar a su cliente, mira, tiene 5 inhibiciones.
¿Y cómo haría? Y la tiene que levantar para poder transferir, pero ¿va a poder estar inscripto a mí? Mira, sí, va a poder quedar inscripto a tu nombre en forma provisional por 180 días. Él tiene 180 días para levantar las inhibiciones y poder nosotros dejar definitiva la inscripción. Claro. Todo es posible. Depende del adquirente, que es el que tiene la inscripción. Ahora, porque el notario es un notario diligente y le informa a su cliente. Ahora, si al notario se le pasó, no presentó certificado, no se dio cuenta que no sabía leer un certificado de reserva de prioridad con la publicidad cartular que le informa las inhibiciones, ya es una responsabilidad notarial. Bueno, sigamos con el principio de tracto. Fíjense que en el tracto sucesivo, en la parte del principio de identidad, se sigue cumpliendo. Otorgante en el documento es Roberto Valle y sigue Mansur Elías. La segunda parte del artículo, se los vuelvo a refrescar para establecer la línea, hay un perfecto encadenamiento entre el asiento precedente y el consecuente. Esto es lo que está pasando, porque este embargo que está sobre Roberto Damián Valle no ha sido cancelado, está vigente, y se tiene que seguir encadenando las distintas inscripciones del asiento precedente en el nuevo asiento. Y acá se han encadenado, porque ese embargo, como prioridad, está antes que la venta y la hipoteca. Por lo tanto, en el B1 se va a anotar el embargo, con la leyenda preexistente. Esto indica a quien que observa el asiento de inscripción que esto viene ya de procedencia. Por lo tanto, ahí nos remitimos a la procedencia y vamos a ver que está vigente para establecer que no hay un error del registrador que ha traído algo que no corresponde. Profe, Hace falta que vayamos al... ¿Perdón? ¿Sí? No, perdóneme. El día que lo cancelen a ese embargo, ¿va a salir abajo de donde dice hipoteca, en el mismo lugar? Esta es la columna B. La que estoy acá, sería la columna C. Bueno, claro, perdón, en la C va a salir ahí, en la cancelación va a salir ese embargo el día que no sé, lo paguen o se transcriba. Claro. ¿Por qué? Porque el inscriptor no va a volver al tomo. Está bien, pero por ejemplo, Claro, solamente... por una cuestión de revisión. Vuelve al tomo y dice, che, a ver qué pasó acá. Ah, hay un embargo, ¿lo llevaron? Sí, perfecto. Entonces, hace la cancelación aquí. Claro, pero solamente usted escribe, como lo ha puesto en el ejemplo, embargo preexistente, entrada, ahí sí le pone en la cancelación el número de entrada, como para que tenga, no sé, para que esté, como que sepamos que es el mismo embargo. Claro, pues el embargo va a tener una entrada. Yo dejo los espacios, se supone, chicos, que se completan. Sí, Para eso hemos rendido el primer parcial. No, por supuesto. El tema es todo que... va completo. Ok. La entrada no la sé del embargo porque tengo que remitirme a la técnica de tomo, al tomo 12 de embargos. Ahí veo el número de entrada y obviamente el registrador lo va a poner. No es que no se sepa, lo va a poner. Claro. Por eso Por le digo, entrada después, respectiva 30 en la cancelación respetamos ese también número de entrada. La cancelación es por otro oficio, por otro formulario que es de cancelación. No, está bien, pero ¿qué puedo poner yo para saber que hablamos del mismo embargo? O solamente... Bueno, me estás haciendo preguntas que ya la tenemos. No, está bien, lo que pasa es que ahora... No importa, mira, yo te contesto. Acordate que todo asiento que se hace en el C se relaciona. Sí. Por lo tanto, ¿qué diría el asiento C? Cancelación de embargo. Sí. Todo con mayúsculas, no como lo estoy poniendo. Está bien. Cancelación de embargo. 2 puntos. Del embargo relacionado al asiento.
Claro, claro, sí, me perdí lo que está los ¿Sí? espacios en blanco, Haciendo profe, que porque vamos a como siempre dejar, claro. ya lo dejamos así para que después sí lo voy a subir al aula virtual para que les tengan estos ejemplos, que no salen Ok, en el otro PowerPoint. ok, muchas gracias. ¿Y qué va a seguir? Claro, Por sí, sí, oficio de fecha tal, porque así como el oficio nos dio el embargo, el oficio de cancelación también viene por un oficio, ¿sí? sí, En sí. los autos, y va a repetir los mismos autos que están acá, porque no lo va a cancelar un juez de otro juicio de otro juzgado. Aquel juez que autorizó el embargo persistente, que resolvió dar cabida a ese embargo, va a ser el mismo juez del que lo va a cancelar. No lo va a cancelar otra persona. No, no, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, lo que pasa es que al verlo así vacío, como que me desorienté, pero claro, ahora, claro, sí, pero sí. acá la cancelación va a estar acá cuando suceda. Como es tan Ok, sí. reciente, no creo que esté cancelado. Está bien, Bueno, perfecto, profe, gracias. fíjense entonces cómo la hipoteca se pospone. El principio de prioridad determinó que se pospusiera el asiento respectivo. Entonces, fíjense cómo este principio de tracto sucesivo no solo nos va a decir, si nosotros nos vamos atrás de la procedencia, mira, este era el titular y este va a figurar en el documento de venta de hipoteca, sino también que este embargo, al decirte persistente, está anotado en la procedencia. Puede ser procedencia de tomo, procedencia de matrícula. Ténganlo en claro, capaz que en el nuevo parcial tengan una procedencia de tomo y ustedes tengan que desglosar conforme al documento que le presentemos, que es muy fácil que sea notarial, porque ahí yo puedo hacer distintas, digamos, simulaciones de casos prácticos para que ustedes lo resuelvan. Porque la parte teórica es muy fácil, por ahí es copiar y pegar, pero yo quiero que eso que estamos copiando y pegando, y que ustedes por lo menos lean para saber, eso se va a volcar acá. La teoría muchas veces nos ayuda para la parte práctica. Ya les estoy dando como una pista de que puede pasar algo así en la parte práctica en el segundo parcial. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otra simulación. Vamos a poner acá un certificado de reserva de prioridad. A ver, inventemos, no. Entrada del certificado, 10. Lo voy a hacer todo seguido para no ocupar tanto espacio. El notario va a ser Corconi, con mayúscula, Corconi. El acto va a ser por donación. Para que me coincidan las cosas, a ver, le voy a poner este embargo, fecha, bueno, no, puedo, porque esta, dijimos de qué fecha era, del 2, vamos a hacerla del 1. Donación, 15 días, si voy a hacer vamos a poner mes 06, 15 días, la fecha que va a ser fecha, a ver, 10, 60 días, 10 de septiembre.
el 20. Ups. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, hagamos una suposición en cuanto a esta nueva anotación de un certificado de reserva. Fíjense que el certificado fue pedido el 10 de septiembre del 2020. Es una donación que pidió la escribana Forcon. Evidentemente no es el certificado de este acto, de la venta de hipoteca. ¿Tiene certificado este documento de venta de hipoteca? No. No. Se establece una prioridad directa, ¿sí? Es decir, no se pidió certificado y no tenemos esta protección que nos da el inmueble. Pero sí hay anotado otro certificado de reserva para otro acto, que es una donación. ¿Puede el registrador decir si está vigente o no y que no se va a realizar este documento? No puede, porque tiene 15 días. Sí, tenés 15 días y 45 días después para presentar y usar la prioridad indirecta. Perfecto. 60 días cuenta el registrador. En ese caso, Este ¿sería provisional hasta que se cumpla el vencimiento de la prioridad indirecta? vayamos por partes. Ese certificado iría en el faldón, ¿sí? Repetiríamos todos los datos del certificado con la constancia de que es preexistente, así como le pusimos el embargo, lo vamos a poner acá en el faldón, preexistente, y como tiene que pasar 60 días, la inscripción del documento que se presentó el 2 de octubre va a quedar condicional. Perfecto. Al certificado número tal. ¿Qué va a pasar con la hipoteca? Condicional. Al asiento A1. Doctor, en el caso que ingrese ese acto, la escritura de ese acto jurídico por el cual se pidió el certificado, se inscribe ese acto jurídico, del otro decae, digámoslo por... Totalmente. Perfecto. Habría que ver, bueno, en este caso ya se transfirió la totalidad, los 2000 metros cuadrados. No hay posibilidad de que se esté donando menos. Sí. Por lo tanto, esta persona, titular registral, realizó 2 actos, digamos, de forma intencional. Uno hace una donación, le dice voy a dar a mis hijos, y después vende a otra persona. Entrando en la escritura de donación, en esta matrícula a la cual ya se fue todo el inmueble, se va a dejar constancia en el D de que queda sin efecto el asiento relacionado al A1 por estar condicional al certificado número tal que se hace efectivo en el asiento A2. Entra y fecha. Esa es la constancia que va a dejar el registrador. ¿Puede pasar esto en la realidad? Y sí, todo puede pasar. El tema es que yo, notario, que voy a intervenir en esta venta de hipoteca, advirtiendo que hay un certificado de donación, inmediatamente él se tendría que comunicar con la escribana Forcon. Entonces, entre los notarios podrían establecer claramente de que o se está haciendo un acto, digamos, ilícito por parte del titular registral al convocar a
o a intervenir en 2 actos, o Forconi le dice directamente, mirá, no, esto se cayó y no se va a hacer la escritura. Cosas que es extra registrar y el registrador no puede averiguar eso. El registrador tiene que manejarse con el documento que se le presenta y con las inscripciones que tiene. Por lo tanto, él lo va a poner condicional y va a dejar en el faldón el certificado preexistente. ¿Qué le va a Profe, pedir? ¿le Sí. puedo hacer una consulta? En ese Sí. caso, digamos, de que, por ejemplo, la escribana Forconi leía que en realidad esa venta se cayó, y se inscribe condicional y nunca se inscribe la donación de Forconi. ¿Queda como condicional, pero tendrían que pedir para que sea definitivo o no queda ninguna constancia de que... Sí, hay que dejarlo definitivo. A Claro, ver, pero el el notario escribano, debería solicitarlo, digamos. ¿qué cosas puede realizar el escribano que va a estar realizando esta venta de hipoteca? Luego de la comunicación, mirá, no se hizo, bueno, déjalo sin efecto, le va a pedir. Hace la presentación en el registro y dice que deja sin efecto el certificado número tal, tal. Perfecto, como lo puede hacer previamente a la transferencia o en forma posterior. Entonces, en este caso, si lo hace en forma posterior, queda en el D. ¿Sí? Se deja sin efecto a solicitud del escribano Forconi, se deja sin efecto el certificado número tal, de 20 de donación con todos los datos. Inmediatamente se hace la inscripción definitiva en materia de la matrícula, en materia registral. Entonces va a decir ver D1, la inscripción definitiva. Con su entrada y fecha, ver D1. Acá en el 1 va a estar el pedido del escribano Forconi dejando sin efecto ese certificado. Yo les pido que ustedes tengan en cuenta esto que acabamos de ver, porque si también en la parte práctica ustedes ven un certificado de reserva de prioridad que está vigente por los 15, 25 o 30 días más los 45 del artículo 5 para presentar, lo van a tener que traer también preexistente. Y fíjense cómo cambia la inscripción del documento. Ustedes van a ver con la escribana Forconi la unidad 8, que es de principio de legalidad y calificación. Digamos que con esa unidad nosotros unimos todos los principios registrales y lo volcamos en la parte práctica. Hay que tener todo en cuenta. Por ejemplo, esto del tracto sucesivo lo van a tener que tener en cuenta, tanto desde el punto de vista de la identidad como de la continuidad, es decir, de las inscripciones de los asientos. Vamos con los alcances del requisito de la previa inscripción. ¿Qué es esto? ¿Tiene que estar previamente inscripta una persona para otorgar y ser el que comparece en el documento como otorgante para contemplar el tracto sucesivo? Bueno, veamos. El tracto sucesivo puede ser material o sustancial, cuando la previa inscripción es un presupuesto para que el transmitente esté legitimado para otorgar el acto. Por lo tanto, no está inscripto, no puede realizar el acto de venta. ¿Por qué? Porque previamente tiene que estar inscripto. Con anterioridad. Y también el tracto sucesivo puede ser formal o adjetivo, cuando la previa inscripción a nombre del transmitente solo es exigida al momento de la registración del documento. Por lo tanto, Roberto Damián Valle no está inscripto todavía en el tomo, pero va a realizar
una adquisición, es decir, por un acto de venta, él pasa a ser titular. Otorgante del documento va a ser el anterior titular registral. Entonces, Roberto Damián Valle inmediatamente también hace una venta e hipoteca al señor Mansur Elías. Por lo tanto, se van a tener que presentar las dos escrituras, la de Roberto Damián Valle como titular y la de Mansur Elías posteriormente. Es decir, que fíjense que nuestro registro es formal, porque la previa inscripción a nombre del tramitente solo es exigida al momento de la registración del documento. Doctor, en ese caso habría inscripción simultánea. Claro, pues yo para que haga una inscripción simultánea puedo abreviar esa inscripción de Roberto Damián Valle. Ujú. Pero estoy dando un supuesto de que las escrituras no se firmaron en el mismo día, sino que en distintas fechas. Ujú. Por lo tanto, no hay simultaneidad y no podemos abreviar. Vamos a dar el ejemplo después cuando veamos la segunda parte de esta unión. En este caso son no simultáneas, sino que son escrituras sucesivas. Perfecto. Primero una, después la otra. Entonces, en nuestra legislación, el tracto sucesivo va a ser formal. Solamente se exige la previa inscripción al nombre del transmitente del acto al momento de la registración, para que exista un perfecto encadenamiento de titularidades. Puede ocurrir que no tenga inscrito el derecho a mi nombre, pero esté legitimado para disponer extrarregistralmente, ya que el derecho real en mi cabeza puede haber nacido fuera del registro. Esta segunda parte es el ejemplo que yo les di. Roberto Valle adquirió hace una semana este inmueble por una escritura de venta donde el otorgante fue el anterior titular registral y hoy día realiza la venta e hipoteca a Mansur Elías. Entonces, este es el supuesto. No se dio un impacto o no se presentó al registro para dar la publicidad la escritura de Roberto Damián Valle, pero como es formal, al momento de la transferencia y de la inscripción del señor Mansur, van a tener que presentarse las dos escrituras. Porque nuestra legislación, el tracto sucesivo, es formal. Entonces lo podemos hacer al mismo tiempo. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Esos dos actos podrían instrumentarse en una misma escritura, una sola, o tiene que ser independiente? Y es complicado que se realice en dos actos. ¿Por qué? Porque, a ver, yo Roberto Valle voy a elegir mi notario. Y el señor Mansur Elías también va a elegir su notario. No va a haber, digamos, siempre la coincidencia de que elijamos el mismo. El tema es que para una claridad en el documento mismo, es necesario establecer claramente las partes. Hay notarios que lo pueden hacer, dejar claramente que en el como primera parte de la escritura se realiza ese acto y después en la segunda se hace la venta a un tercero. Esto suele pasar muchas veces en aquellas escrituras que tenemos venta y constitución de usufructo, donde el escribano primero hace el acto de transferencia del inmueble a cabeza de un nuevo titular, el nuevo titular en la segunda parte establece la constitución del derecho real de usufructo y a su vez el usufructuario también comparece en la escritura aceptando este derecho real y después en el corresponde el escribano tiene que empezar a detallar claramente uno y otro acto. ¿Hay abreviación? No, no hay abreviación. Entonces el registrador de todas formas va a tener que escribir a Roberto Valle, después a Mansur Elías con la constitución de usufructo. Tiene que seguir el tracto sucesivo porque
si únicamente da publicidad al último adquirente, el tracto no se refleja en la matrícula, ese tracto sucesivo. Y no hay motivo ahí para una abreviación, porque no, digamos, si bien el registro contempla un criterio amplio en materia de abreviación, como lo vamos a ver en la segunda parte, es un supuesto, digamos, muy de laboratorio, no se ha dado en la práctica registral. Vamos con los alcances del requisito de la previa inscripción. La persona del transmitente debe coincidir con el último titular inscrito. Eso lo vimos. Segundo, no es un recaudo de facultad dispositiva sustancial del transmitente, sino un recaudo formal de registración. Acá lo tenemos a Mansur Elías en el ejemplo dado. ¿Cuáles son los elementos integrativos del tracto sucesivo? En cuanto al sujeto, es la identidad entre el otorgante del documento y el titular registral. En cuanto al objeto, identidad física del inmueble y estar inscripto el derecho. Por esto de que es formal. Oportunidad, también por la formalidad, al momento de la inscripción. ¿Y cuáles son los efectos? Puede ser provisional o una devolución, según justifique o no su legitimación. Vamos con esto de los efectos y vamos adelantándonos un poco a la unidad 8. Porque con el principio de legalidad y calificación se pueden dar distintos tipos de inscripciones. Por ejemplo, una inscripción provisional o una devolución. ¿En qué caso vamos a tener una devolución? Vamos por lo más grave. Volvamos a nuestros ejemplos. Vamos con este. El acto de transferencia de venta de hipoteca que se realiza en este desglose, vamos a borrar el certificado total, queda en la grabación. El otorgante de este acto es Andrés López. La escritura, ¿qué va a decir? La nota de inscripción va a ser esta, de tomo. Supongamos que hasta que describe perfectamente el inmueble, con su límite y medidas perimetrales, su superficie, etc. Ingresado ese documento, el desglose no va a existir porque se va a devolver esta escritura. Porque el que comparece como otorgante en el documento no es el titular registral. Por lo tanto, el registrador, en esta técnica, puede numerar también los asientos, pero vamos a poner uno. Vamos a achicar el tamaño de letra. Así puedo escribir mucho. No tanto. Ahí 18. Entonces, va a realizar una devolución. Lisa y llana. Fíjense que ¿por qué lisa y llana? Porque no hay una reserva de prioridad por 180 días como lo establece el artículo 18 de la ley 17.801. Entonces, va a decir devolución
de la escritura y empieza a poner todos los datos de la escritura número, hojas, pasada ante el escribano tal, número de registro, entrada y fecha que se le dio a ese documento. En este caso, entonces, el tracto sucesivo, en cuanto al principio de identidad, no corresponde. No era el otorgante del acto notarial el señor Roberto Damián Valle, sino que era otra persona. ¿Puede pasar? Puede pasar. Entonces se produce la devolución. Vamos con el otro supuesto, en el caso de una provisionalidad. Vamos a borrar este asiento. Profe, el caso que explicaba es cuando hay un justo título, por ejemplo. El ejemplo de que de justo título, ¿no? El de recién, el de la devolución. La persona tenía un justo título, no un título suficiente. No, él tenía una escritura que se le otorgó el señor López. Algo tiene que haber pasado Ah, está bien. entre el señor Roberto Damián Valle y el señor López. Esta era registralmente. Ah, está bien, está bien. Nadie va a comprar, digamos, un inmueble con su notario, va a ir al asiento y va a ver que no es el otorgante del señor Roberto Damián Valle. Algo ha pasado para que no se haya cumplido ese contenido formal que tiene nuestra legislación de que tiene que estar previamente inscripto el titular registral que va a comparecer como otorgante del acto. Y por ejemplo, ¿qué situación podría haber pasado? No sé, usted qué sabe de la práctica. Y boletos. Ah, con el boleto. En boletos era claro. Entonces, fíjense que el boleto es un tracto ininterrumpido, es un tracto extrarregistral, que nosotros no podemos controlar. La emisión de varios boletos hace que, por ejemplo, el señor Roberto Valle haya otorgado un boleto a el señor López. Y el señor López, por boleto, realiza también la transferencia al nuevo adquirente que genera después la devolución. El escribano lo que tiene que hacer es hacer comparecer al señor Roberto Valle en la escritura, no al señor López que obtuvo del señor Roberto Valle por boleto y él a su vez transfiere a un tercero. ¿Por qué? Porque esa obligación de hacer que genere el boleto, de hacer que escritura pública, la transferencia posterior, implica que el primer otorgante del boleto, Roberto Damián Valle, tiene que comparecer en la escritura. Claro, claro. Ese puede ser un supuesto también en la práctica, que suele pasar. Sí, Digamos a mí que me pasó, por eso le preguntaba. claro, un equívoco del notario. El notario dice, a ver, usted adquirió el Sí. señor Roberto Valle titular registral. Genial, por boleto. Y ahora usted va a transferir, bien. Venga usted, señor, no. Si los boletos fueron abiertos, ¿qué significa boleto abierto? Un boleto que se le da constancia en rentas, se sella, ¿sí? Y no un boleto cerrado. Pero sí, aunque sea boleto cerrado o abierto, el que tiene que comparecer es el señor Roberto Damián Valle, quien es el que tiene la primera obligación de hacer escritura pública. El notario, obviamente, en el corresponde, puede hacer la mención. Cuando son boletos abiertos, hace la mención. Que el señor Roberto Valle transfirió al señor López, que el señor López después transfirió al señor tal. ¿Sí? Pero en el comparendo comparece Roberto Damián Valle, con esa obligación que él tiene por haber transferido el inmueble.
Y vamos con la inscripción provisional. Esta devolución la vamos a borrar. Y acá tenemos una constitución de usufructo. Voy a poner completo. Carácter vitalicio. Carácter vitalicio. A favor de Andrés López. DNI, Después vienen los datos de escribano. Escritura, número de registro del escribano, etc. Con la correspondiente entrada y fecha. Tendría que haber borrado el de... Bueno, vamos a copiar otro documento. Ingresa el documento que genera la inscripción de la transferencia en la técnica de tomo a la correspondiente matrícula. ¿Sí? El señor Mansur. Es una venta. ¿Pero qué va a hacer el registrador? Advirtiendo que hay un usufructo en el tomo, también va a colocar constitución de usufructo preexistente y con todos los datos que están contenidos en esa inscripción en tomo. Por lo tanto, el documento lo que está haciendo es la transferencia del dominio pleno del inmueble correspondiente. Pero ha habido una desmembración por el anterior titular registrado. Por lo tanto, esto genera la inscripción provisional. Entonces, inscripción provisional, acuérdense del plazo por 180 días. Artículo 9. Artículo 9, ley 7301. Y establecen el motivo. Hasta la cancelación del usufructo, inscripto. Hasta tanto, nosotros no le podemos decir, haga tal cosa. Nosotros como registradores, ¿qué tenemos acá? Una nuda propiedad. Yo no le puedo decir al escribano, mire, cancélenme el embargo, el usufructo. No, yo le expreso lo que registralmente existe. Entonces, hasta tanto, transfiera la nuda propiedad. Es lo que como registrador yo observo. Transfiera nuda propiedad. ¿Cuál es la solución que puede dar el registrador, el escribano? Transferir la nuda propiedad o cancelar el usufructo. Ahí ya le doy la opción de cancelar, que eso está lo que podría ser que fue tu postura, pero el registrador no sabe si esta persona quiere cancelar, si falleció, si quiere mantenerse en el usufructo, si fue la idea. Entonces lo que yo veo es que hay una nuda propiedad. Entonces, hasta tanto él transfiere esa nuda propiedad, va a ser provisional. Doctor, ¿se podría dar el caso que el nuevo adquirente le transfiera, le haga el usufructo a la misma persona también? Al nuevo adquirente. El nuevo adquirente, ajá. O sea que el usufructuario preexistente le transfiere la nueva propiedad al nuevo adquirente.
Sí. Sí, no, O, no, o que no es sigamos. imposible, no, no ha pasado, pero eh, a ver, en la escritura donde se transfiere el dominio pleno, el señor Mansur puede haber entendido que sí, que él tenía el dominio pleno, no tenía una desmembración, no había Correcto. un usufructuario viviendo en la casa, que era todo de él. Por lo tanto, esa solución es más fácil hacer la cancelación, Sí. donde tiene que comparecer solo el usufructuario en esa escritura ante el notario, cancela el usufructo y Se inscribe el dominio. inmediatamente se pone cancela. Inscripción definitiva, ver de tanto por cancelación del usufructo relacionado al asiento de tanto. Y en la columna C se anota se inscribe la escritura de cancelación del usufructo. Perfecto. ¿Sí? Es más sencillo, no tiene sentido porque esta persona, Mansur, consideró que estaba adquiriendo el dominio pleno. Y fíjense que por lo general suele pasar esto, por una desatención, porque muchas veces el usufructuario ha fallecido. Recuerden que uno de los documentos particulares que pueden presentarse es la cancelación del usufructo por fallecimiento del usufructuario. En tal caso, el señor Mansur también podría realizarlo él mismo, como titular registral, con un interés legítimo eh, correspondiente y con el acta de defunción del señor, del usufructuario en cuestión. Ya sea esa presentación particular, ya sea con firma certificada por notario o con la certificación del registrador dentro de folio real del registro. Profe, perdón, hay algo que no entendí. O sea que, A por ver. ejemplo, yo soy, hagamos el supuesto del usufructo de los padres hacia los hijos. Por ejemplo, yo tengo la nueva propiedad y a mi padre es el usufructuario, hace uso y goce del bien, ¿no es cierto? El día de Sí. mañana, cuando muera, lo mismo tengo que hacer en el registro de la cancelación de usufructo, directamente me pasa el dominio pleno. No, la cancelación. Tengo que hacer sí o sí Registralmente tenés que hacer la cancelación. Obviamente, si vos no vas a vender, por ahí podés tomar tu tiempo no, seguro. para hacerlo. Ah, o Pero el sea que dominio yo para tengo que... la nueva propiedad, tengo que sí o sí hacer la cancelación para hacer, bueno, para que crezca el derecho real pleno sería el derecho de dominio. Totalmente. Ah, no Para sabía de acrecentar eso. el dominio. Para que te quede el dominio pleno. Sí, lo tenés que Ah, cancelar. Vos, ah. a ver, quiero entenderte por el supuesto de que vos abrís sucesión No, pues yo y... creí que se extinguía de pleno derecho. Una vez que, por ejemplo, en un usufructo vitalicio, que el usufructuario muriera, pensé que se extinguía de pleno derecho y pasaba la nueva propiedad como dominio pleno. Pensé que se daba de pleno derecho. No, registralmente lo vas a tener que hacer. Ah, bueno, ok, gracias, profe. No, no. Yo te entiendo por ahí la ficción que generaban los romanos y que estaba que la persona del causante continúa en la de sus herederos. Pero no, en este caso tenés que cancelarlo para acrecentar el dominio pleno. Sí, sí, gracias, profe. Aparte, por lo general, ¿por qué se hacen estos anticipos de herencia por parte de los padres a sus hijos? Lo que hacen es evitar, en cierta forma, la apertura de un sucesorio con los costos correspondientes. Si esta Claro, sí. persona tiene nada más que un inmueble y su auto, también transfiere el auto a sus hijos y él circula con la tarjeta azul. Eh, pero el auto es titularidad de sus hijos. Entonces, es como prever eh, los gastos que puede generar y las molestias que puede generar a los hijos el hecho de la muerte. Todos morimos, así que por ahí tomar esto es práctico. Bueno, entonces, estos dos ejemplos que mencioné era para mostrarles estos efectos de la provisionalidad
o devolución según justifique o no la legitimación del titular registrado en el documento. Bueno, ¿cuál es la finalidad última de este trato sucesivo continuo? Impedir que se anoten documentos en los que se dispone una persona distinta de la que figura en el asiento, o cuando no existe un perfecto encadenamiento de los derechos registrados. Veamos estos ejemplos. El titular registral vende e ingresa una subasta al titular que vendió. Después de vendido, ingresa un embargo al titular que vendió. Fíjense en este el primer ejemplo, el titular registral vende e ingresa una subasta al titular que vendió. Es el supuesto. Roberto Valle está en el tomo, se genera un proceso judicial por el cual yo tengo una deuda con una persona. Esta persona no traba embargo, no pide una publicidad noticia, sigue el proceso y se subasta el inmueble. ¿Quién pasa a adquirirlo? El adquirente en subasta, aquel que revisa la mejor postura, luego el juez aprueba la subasta y luego se le transfiere por el oficial público la posesión del inmueble al adquirente en subasta. Pero entre tanto el señor Roberto Valle, mientras se generaba la subasta, vende a un tercero, realiza la escritura, el notario verifica en el expediente, en la técnica de tomo, en el registro, que no hay nada que impida esto. Tampoco se trabó la inhibición al señor Roberto Valle, pide el certificado, el señor Roberto Valle puede disponer tranquilamente y transfiere un tercero. Fíjese que acá no hay tracto. Si la subasta fue de fecha anterior a la transferencia de ese inmueble, ya no hay tracto sucesivo, porque quien tenía que haber transferido era el tercero adquirente. El tercero adquirente en la subasta. Por lo tanto, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con ese que hizo la escritura? Bueno, acá hay un debate doctrinario entre los registralistas y los civilistas. A ver, cuando uno realiza la publicación por boletín oficial de que se va a realizar una subasta, muchos consideran que se ha dado una publicidad y que esto, independientemente de que alguien lo lea en el boletín oficial, y por lo tanto se pone a conocimiento de los terceros interesados. Y los registralistas dicen que, bueno, a ver, no hay ninguna publicación, ninguna anotación, ninguna advertencia en el registro de que se estaba realizando esa subasta. Entonces ya se empieza a dirimir un proceso judicial donde se va a pretender que el adquirente en subasta tome la titularidad de ese inmueble. Entonces ahí vendría una anotación de litis que tarde va a realizar el adquirente en subasta o el abogado que realizó la subasta, porque, bueno, ya se transfirió y va a llevar un proceso judicial que es un dolor de cabeza, pero que en definitiva tarde o temprano va a quedar en cabeza del adquirente en subasta. ¿Qué pasa con el dinero que otorgó este nuevo adquirente por escritura? Y bueno, también va a tener otro proceso contra el señor Roberto Valle para que exigir la repetición de ese pago. Doctor, ¿y qué dice la jurisprudencia respecto a este caso, más allá del distinto punto que tenga? Sí, gana el adquirente en subasta. Claro, sí. Los fallos son, sí, porque hay... Fallos. Lo que pasa es que
Fíjense el dolor de cabeza que puede ocasionar. Sí, Es por eso muchas veces cuando el notario, y a mí algunos notarios me consultan y me dicen, mira, el precio del inmueble es de 3 millones de pesos. Ajá. Pero como quieren bajar los costos, qué sé yo, van a poner 1,5 millones. ¿Vos qué aconsejás? No, poner no, el porque en el precio caso del real. caso litigio se va a pelear por el monto Claro, de transferencia. imagínate que vos sos el que compraste y el señor que te vendió en la subasta tenés que ir al proceso. ¿Qué le vas a exigir para repetir? Lo que se 1,5 millones, no los 3 millones que valía realmente y que le diste a la persona. Entonces, siempre hay que por ahí es mejor pagar un poco más de sellado y quedarte tranquilo. Profesor, Sí, en este caso, ¿la vía procesal sería una tercería de mejor dominio? puede ser también, pero eso es si has iniciado un proceso aparte. Como el proceso de la subasta se termina con la posesión que le otorga el oficial de justicia al adquirente en remate, tiene que ejercer un nuevo proceso. Y entonces, ¿no es necesario que se embargue el inmueble previo a la subasta? Yo tenía entendido que sí, erróneamente, seguramente. Claro, lo que pasa es, a ver, con las medidas cautelares, viste que el Código Procesal Civil establece los requisitos que tiene que tener una medida cautelar. Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, y otorgar una garantía real o personal, una contracautela. Son requisitos que uno tiene que demostrar y que el juez puede, a ver, dice, ¿cuál es el peligro en la demora? Si yo no veo que no hay ningún certificado en el dominio, si hay un certificado, netamente que hay un peligro en la demora, porque yo estoy diciendo una subasta y él está queriendo hacer una escritura. Inmediatamente se puede hacer una prohibición de innovar. ¿Para qué? Para que no se modifique nada. Recuerden, ya vamos a ver, ustedes cuando lo vean con la escribana Forconi, la prohibición de innovar anotada en un asiento hace que, ingresada una escritura, por más que sean los plazos establecidos, presenta una devolución con reserva de prioridad. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley 8236, dentro de los procedimientos de las medidas cautelares y la existencia de una prohibición de innovar. Eh, con el certificado no hay problema, pero ¿qué pasa si no hay certificado? Una publicidad noticia. Ustedes solicítenle al juez una publicidad noticia que tiene una vigencia también de 5 años, pero no es una medida cautelar. Se anota en el D de la matrícula, en el marginal del tomo, o en el D de la matrícula CIRC, que establece, dice publicidad noticia, conste que por expediente número tal, se realizará la subasta con fecha tal, o se ha iniciado un proceso de subasta. claro, Todo eso advierte y ya no va a generar tal problema el de la claro, en este caso posterior. tenemos una prueba más para presentar en el caso de tener conflictos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el escribano que vaya a realizar y ve esa publicidad noticia, Directamente, una diligencia de él, dentro de su obligación profesional, es compulsar el expediente. Va al expediente y ve cómo está esto, que está así, la subasta está tal, entonces le tiene que aconsejar a su cliente. perfecto. Bueno, y después, fíjense, después de vendido, ingresa embargo al titular que la vendió. Ahí ese documento judicial, medida cautelar, no tiene tracto. Entonces, en la publicidad cartular, a ustedes, a través del oficio, le van a poner devolución del embargo tal en el oficio, artículo por no establecerse el tracto sucesivo. Por no establecerse tracto, directamente le ponen el registrador. Artículo 15, ley registral. Claro, para embargar tiene que estar inscripto, y si después lo vende, el tracto se rompe para esa medida cautelar. Les voy a dar un caso, un ejemplo práctico que ocurrió en el registro de un profesional, un abogado, que a través del proceso solicitaba
una anotación de litis. Lo que pretendía era la titularidad del inmueble. Eso es lo que pretende la anotación de litis. Entonces, el otorgante, el titular registral, lo que hacía, antes de que anotara la anotación de litis, vendía. Entonces, ¿qué decía la anotación de litis? El titular anterior, mencionaba el titular anterior. Por lo tanto, devolución por no considerarse el tracto. Volvía a ingresar la anotación de litis al nuevo titular, el cual, a su vez, nuevamente había vendido. Nueva devolución de esa anotación de litis. Entonces, ante la consulta del profesional, diciendo, a ver, ¿cómo puedo? A ver, es que yo con mi anotación de litis tengo que mencionar el titular registral, lo menciono, y ya ha transferido y me la vuelven a hacer la devolución. ¿Cómo puedo considerar? ¿Cómo puedo hacer para nada? Entonces, la solución fue mencionar en el formulario de la cautelar, en el formulario 8 de anotación de litis, en el nombre del titular, independientemente de quién sea el titular registral. Ante esa medida, el registrador, con ese oficio, lo que tiene que hacer es tomar, porque ya no le interesa el nombre de la persona. Si hay tracto en lo que se refiere al inmueble, al objeto, que es el que se pretende con la anotación de litis. Por lo tanto, en ese momento ya no se devolvió la anotación de litis, se trabó y la persona que quisiera volver a vender no lo iba a poder hacer porque estaba trabado el inmueble. Bueno, y otro ejemplo es, ¿le puedo después hacer de una constituir pregunta? el usufructo, se vende el dominio pleno. Profe, ¿le puedo hacer Es una lo que pregunta? hicimos en el ejemplo, que sería una inscripción provisional. Bueno, chicos, esto ha sido la clase de hoy. Tracto sucesivo. ¿Alguna consulta? Sí, profe, tengo una pregunta. En el caso de la litis, como usted está diciendo, de que sea independientemente de quién sea el Del titular. titular. Sí. Si se somete a PH, por ejemplo, entre que entra o sea, se hace el oficio de anotación de litis y entre que se hace y entra al registro la anotación, se somete a PH, ¿esa anotación de litis impacta sobre todas las unidades que se desglosaron en el PH? Y hay que ver el caso en concreto. ¿Por qué? Porque si uno está pretendiendo la titularidad del inmueble de propiedad común, es decir, el que se va a someter luego a PH, afectaría la totalidad de las unidades ya sometido a PH. El tema es que hay adquirentes de esas unidades, pueden haber adquirentes respecto a esas unidades. A ver, ¿qué puede llegar a pasar en el proceso de la anotación de litis? Como se pueden presentar ahí tercerías, ahí sí, en ese expediente da una tercería, aquellos titulares de los inmuebles. Lo que podría hacer el juez es realizar una evaluación del inmueble de propiedad común sin la edificación de las unidades y establecer, bueno, este inmueble valía 5 millones de pesos. Y ahora el sometimiento a PH tiene 32 unidades, limitar, ¿sí?, con una cuestión de equidad, la anotación de litis a determinadas unidades que sigan en posesión del titular el que sometió a PH, es decir, del titular registral del inmueble de propiedad común, luego que pasó a tener la titularidad como sometimiento a PH. ¿Me explico en el razonamiento? Sí, profe. Bueno, chicos, 5:37. Miren, podríamos haber empezado con la tarde. Pero bueno, uno nunca sabe cuál es el tiempo que va a llegar. Profesor, Bueno, sí. si nadie tiene ninguna consulta sobre el tema que he visto, ¿puedo hacerle algunas consultas del examen integrador?
Sí, bueno, vamos a parar la grabación de la clase, grabación que va a estar subida tanto en la tarde como en la noche, y también voy a subir este Word que yo hice con los ejemplos, para que lo vayan, si quieren escuchar la clase, visualizándolo Qué bueno, profe, junto con con el Power de la unidad 5. Sí, junto con el Power de la unidad 5. Ah, muchas gracias. Bueno.